Esto es Palo Salva Fútbol Podcast. Historias, entrevistas, actualidad y mucho más. Por la conducción de Cristian Tonchev y Mariano Cornago. Palo Salva. A veces. Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Palo Salva a veces. Mi nombre es Mariano Cornago y junto a Cristian Tonchev estamos acá en la conducción de Palo. ¿Cómo estamos, Cristian? Hola Mariano, nuevamente aquí estamos. Un placer saludarte, un placer saludar a los oyentes, un placer saludar a las personas que nos escuchan cada semana, cada martes. Y nada, un placer nuevamente reencontrarnos y acompañarnos nuevamente. ¿Tenés listo el mate ya? ¿Ya está pronto? No, enseguida preparo el mate, enseguida arranco con los mates. Porque estuve viendo ahí el protagonista, nos está esperando ahí ya listo con el termo y mate ahí, listo. O sea que yo ya lo tengo acá también. No, yo voy a esperar a que terminemos la entrevista y luego de hablar con el invitado, en el cual, como dijiste, nos estás esperando con unos buenos mates, arranco yo. Perfecto. Y bueno, hoy nos vamos a ir a Dinamarca. El protagonista está ahí esperándonos. Específicamente, ¿a dónde, Cristian? Bien, Mariano, vamos a irnos a Kalundborg. Es una ciudad portuaria danesa con un poco más de 16.000 habitantes, ciudad pequeña. Destaca porque encuentra la mayor central eléctrica de carbón en esa ciudad. Y también destaca por ser una de las pioneras a nivel mundial en llevar a la práctica el concepto de simbiosis industrial. Sí, había leído, bueno, para el que no sepa, la simbiosis industrial es la asociación entre empresas que desarrollan relaciones para mejorar el uso de los recursos y reducir el impacto ambiental de manera conjunta. Y había leído eso, que es una Sí, de las ciudades pioneras a nivel mundial. Así que sí. pequeña, pero con mucha influencia. Exactamente, muy preocupada por el hecho del medio ambiente y demás, y de recursos innovadores. Bueno, Cristian, ¿vamos para Dinamarca? Dale, vámonos. ¿Todavía usted piensa que Dorian no es listo para ser titular? No entiendo por qué la pregunta. Es decir, sí la entiendo, pero no, si la hace más clara, porque no es una pregunta, se sobreentiende. A no ser que piense que debería salir Morel y jugar Doria, no sé a qué apunta la pregunta. Nosotros no pensamos nada, solamente hacemos las preguntas. No, eso sí, en eso estoy de acuerdo. Especialmente en el enunciado de la pregunta denota que no hay pensamiento. Esta es la entrevista de la semana en Palo Salva. Bueno, ya estamos de vuelta, estamos listos para la entrevista de la semana. ¿Y con quién estamos hoy, Cristian? Bien, Mariano, hoy nos vamos para Dinamarca y tenemos el placer, el lujo de sentirnos acompañados junto a Franco Agustín Picaluga, ex inferiores de River, ex SD Bande de España, Avance de España, ASD Balata de Italia y actualmente se encuentra en el Kalundborg de Dinamarca. Bienvenido, Franco, un placer saludarte, ¿cómo estás? Hola chicos, buenos días. Bueno, primero que nada, gracias Chris y Marian por el contacto, por el espacio. Por acá, bueno, todo bien ya, disfrutando un poquito más el mejor clima. Así que bueno, ¿ustedes cómo andan? Todo perfecto, te vemos que ya está ahí listo con el mate. No sé cómo está la temperatura ahí en Dinamarca, imagino que un poquito más frío que por el Que por estos Mediterráneo. lados. Sí, la verdad que lo que dicen y lo que se ve en las películas del frío nórdico, la verdad que es verdad. Ahora igual ya arrancó lo que es primavera barra verano, así que llegué en buen momento y bueno, disfrutando el poquito sol que sale. ¿Y qué temperatura está haciendo ahora, por ejemplo? Que ya estamos en verano prácticamente acá en Europa. ¿Qué temperatura hace ahí? Y ahora estará haciendo alrededor entre 8 y 12 grados. A la tardecita, tipo 2, 3 de Fresco. la tarde, que es cuando más pega el sol, puede llegar a alcanzar los 12, pero se mantienen unos 8, quizás 6, 5 a la mañana. Fresco. Bueno, fresquito, pero Sí, esa temperatura suele ser por acá en la sierra, en Andalucía, en Córdoba, a 8, 9, 10 grados estos últimos días, ¿no? Luego después obviamente llega a sus 22, 23,
y algunos días un poco más calurosos y sube un poco más 25. Pero claro, en aquellos lados todavía un poquitito más fresco. Y bueno, vamos a empezar un poco a hablar de, bueno, tenés 22 años, sos todavía joven, estás en el inicio de tu carrera. ¿Y cómo iniciaste? ¿Cómo fue tu llegada? Vos hiciste la inferior en River y cómo se das el salto para venir a Primera España, que es donde iniciaste tu carrera acá en Europa? Bueno, obviamente todo como chico empieza como un hobby. Llegó un momento que en la medida que fui creciendo, que bueno, cambiás la cancha chiquita por la cancha 11, por el pasto. Obviamente todo empieza con mis viejos, ¿no? Que también me dan la oportunidad, porque obviamente es tiempo que pierden ellos de fin de semana, de si jugaba sábado al Babi, domingo cancha 11, llevarme, traerme, perderse cumpleaños, ¿viste? Y bueno, ahí fue cuando empecé en River, obviamente una institución de grandes calidades, pero bueno, así como tiene esas grandes calidades, también tiene esos grandes jugadores y bueno, me di cuenta que quizás se hacía complicado poder llegar a hacer carrera en un club tan grande y es cuando ya empiezo a decidir, ya desde chico, un poco el futuro afuera, ¿no? Hasta que, bueno, ni bien cumplí los 18 años, me presentaron el proyecto de, bueno, primero de ir a jugar a España, obviamente ni lo dudé, lo hablé con mi familia y demás, ellos obviamente, bueno, con sus miedos, pero siempre apoyándome, también por lo decidido que me veían a mí, y ahí es cuando, bueno, decidí viajar a España y empezar ahí un poco de carrera, digamos. ¿Te venís solo al principio a España o te estabas acompañado por alguien? La primera vez que yo viajé, vine con un chico que se llama Julián, un amigo de 10, le mando un saludo, que compartíamos lo que era intermediario en ese momento y viajé con él la primera vez. Ah, entonces, o sea, se vienen por medio de un intermediario que es el que los trae, digamos, y todavía no tenían club en ese momento cuando llegan. Claro, exactamente. El intermediario que nos trae lo que nos ofrece es entrenarnos y mientras ofrecernos a clubes. Y bueno, eso hizo. Él nos entrenaba más como personal trainer que como intermediario y nosotros, bueno, mientras nos íbamos moviendo y más, él obviamente también nos daba una mano con eso, hasta que, bueno, pudimos caer en Jumilla y hacer por lo menos la pretemporada hasta que arrancó el año. Franco, cuando ustedes vienen para Europa, no sé si las primeras semanas, los primeros días, ¿quién está a cargo de los gastos de ustedes? Por ejemplo, en un techo, comida, ¿cómo gestionaban ese tema? Al no tener club, me refiero al no tener club y estar en busca de algún club. Claro, bien la aclaración, porque bueno, obviamente, bueno, ustedes ya lo sabrán, que una vez que uno firma, el club se encarga siempre, bueno, tanto del sueldo, Claro. la casa, la comida y demás, pero claro, al venir nosotros solos como proyecto personal, da todo a cargo nuestro, ¿viste? Entonces también por eso el miedo de la familia, de hablarlo y demás, uno quizá tenía bienes, para decirlo de una manera, en Argentina, como podía llegar a ser la primera motito, una Play, algo de eso, y tanto Julián como yo hicimos números, dijimos, bueno, 2 meses por lo menos tenemos. Dijimos, bueno, vamos para allá. Y bueno, era todo a cargo nuestro. Ya por suerte está muy de moda el alquilar habitación, entonces eso ayuda mucho más que alquilar un departamento o algo así. Y nada, bueno, con ganas, con esfuerzo y confiando también en nuestras capacidades. Sí, me hace acordar, cuando yo vine también tenía 18 y yo vengo porque una persona me había también conseguido para hacer una prueba en un equipo. Y al principio también, o sea, venía, pero no es que ya tenía el equipo. Y bueno, lo que voy a decir, lleno de miedo, recién cumplido los 18, pero bueno, también hay mucha ilusión cuando se tiene esa edad y entonces todas las barreras que se puedan poner en el medio se cruzan, se parten por el medio. Qué buena iniciativa, qué buena idea eso de emprender y ir a por tus sueños en vez de, como bien decías antes, los bienes, de cambiarlos por lo material, más que incidir en el sueño de cada uno y a partir de ahí arriesgar. Que te quería preguntar antes que justamente se me había ido un poco la pregunta, ¿no? Pero te preguntaba, el hecho de que ustedes, porque tenés 22 años, sos joven, creo, a mi modo de entender, tenés mucho por recorrer, mucho por aprender
y ya comenzaste arriesgando y deseo que te vaya bien, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que te motivó a decir voy a salir de Argentina? ¿La dificultad de llegar a una primera división, la dificultad de trascender? ¿Qué fue lo que te motivó a salir del país? Sin duda, ya de por sí, mi propia ambición con la que creo yo que nací, como le digo siempre a mi mamá, medio de broma, soy de corazón ambicioso. Y bueno, obviamente uno siempre conoce gente, habla y demás, y quizás en Argentina es más difícil acceder a un sueldo que te dé para vivir, como puede llegar a ser en Europa. Quizás en Europa uno no recibe gran cantidad de sueldo, pero al ofrecerte la casa y la comida, que no es ni nada más ni nada menos que también un sueldo, parte del salario. Entonces creo que eso fue lo que más me motivó, y también el hecho de probar, porque yo decía, si no lo intento, no me voy a quedar con las ganas. Entonces prefería viajar, y si veía que no me gustaba, no era lo que yo pensaba, sabía que siempre iba a poder volver a Argentina. ¿Y cómo fue esos primeros meses de adaptación? Ustedes están entrenando, llegás a 18, ¿te costó un poco al fútbol? ¿Lo notaste que era muy diferente a lo que venían haciendo en Argentina o enseguida te resultó sencillo? No, sin duda noté diferencia, porque ellos, por lo menos yo lo que notaba en España, lo que es la parte física, la hacen todo con pelota, y uno está acostumbrado en Argentina quizás a hacer pasada, la plaza, las cuestas. Entonces, quieras o no, hay que acostumbrarse, aunque uno esté bien físicamente, acostumbrarse a otro ritmo, pero ya con la pelota en los pies, ¿no? Y eso por la parte buena, que me parece bien, me parece un avance en este siglo, que el físico salga con pelota. Pero bueno, también noté unas dificultades para mí, que en Argentina el fútbol es muy físico, y yo terminaba siempre con una amarilla y a veces con alguna roja, pero por exceso de carga, que en Argentina no pasa nada, y ahí era una falta de loco, me puteaban de afuera. Y nada, yo era como el mal, aparte yo muy alto no soy, no llego al 1,70 m, entonces que sea yo como el malo del partido, ¿viste? Generalmente suele ser el central grandote, fue raro, y también me tocó amoldarme, pues si no íbamos a terminar con 10 todos los partidos. A nivel personal me pasó muy similar a vos. Obviamente yo llegué aquí a España con 25 años, venía a jugar en el ascenso Argentina. Y siempre cuento, mi primera temporada en España fue con unos números de 11 tarjetas amarillas, 2 rojas. Así que imagínate. Sí, totalmente diferente. Yo creo que a todos nos pasaba igual, sí, sí. Yo jugaba con mi hermano, yo tengo un hermano mellizo, Franco, y él jugaba de lateral izquierdo y yo jugaba por delante. No, Sí. ¿sabes lo que era? Nos puteaban de todos los colores porque eran los dos. El que pasaba de mi lado lo recibía el otro, ¿viste? Para Esa banda rematarlo. izquierda no podía pasar. No, Los que jugaban de lateral derecho o de wing derecho o extremo no querían jugar al lado izquierdo. pero lo que dice Franco, todos los partidos casi siempre tarjeta o te peleaba con alguno. Entonces sí, al principio lleva un proceso de adaptación. ¿Y cuántos años estuviste en el Jumilla y de ahí a dónde pasás? Y de ahí me voy para el Bande de Galicia, y ahí, bueno, hice mitad de temporada, de la 18-19, pues ahí a Madrid, al Avance. En cuanto a lo personal, porque imagínate, tenés 18 años, llegás a un país nuevo, que aunque puede tener muchas similitudes, viste, es otro país, no estás con tu familia, empezás a vivir solo. ¿Cómo te costó eso? ¿O era todo nuevo? Viste que al principio uno está como emocionado por todas las cosas nuevas y le gusta, ¿o te costó también? No, lo que más me costó fue justamente no tener a mi familia, no a la hora de tener que hacer las cosas, porque para esas cosas la verdad que soy bastante ducho, tema de documentación, viste, cosas que había que quizás sacar, o no sé, hacer las compras. Además mis padres la verdad que siempre me dieron mucha libertad en ese sentido, de no tener problemas si tenían que hacer un viaje y dejarme solo. Entonces esas cosas, quieras o no, las vas adquiriendo cuando empezás a cocinar y esas cosas. Pero bueno, lo que sí extrañé era la presencia de ellos, viste, llegar de un partido quizá medio malo y saber que por ahí no hablabas del partido, viste, yo no solía hablar del partido cuando llegaba a casa, pero por lo menos ya estabas en otra cosa, viste. No es lo mismo sentarte a tomar unos mates solo que sentarte a tomar unos mates con tu familia, aunque no hables del problema en sí. Entonces creo que eso, el no tenerlos, tanto a mi familia como a mis amigos. La contención familiar. Exactamente, sí, sí. Después, ¿cuánto tiempo estuviste ahí en Madrid? Y en Madrid estuve unos 4 meses con el Avance hasta que empezó lo de la pandemia. ¿Y cuándo pasás a Italia? Y cuando la pandemia termina y más o menos arranca el año
deportivo europeo, poner por agosto, septiembre, ahí es cuando viajo para Italia. Claro, 2020. Exactamente. Claro, Sí. que acá es cuando termina el verano, que generalmente el año pasado, acá cuando fue verano, se calmó un poco en cuanto... Y ahora parece que va a pasar lo mismo, pero bueno, veremos. ¿Y qué tal ahí en Italia? ¿Qué te gustó? Sí, Italia me encantó. La verdad que era mi sueño europeo era Italia, la verdad. España no lo tenía ni siquiera en los planes. Fui porque, bueno, porque se presentó antes, ¿no? Pero mi sueño siempre era Italia. Uno además suele tener más raíces italianas, más siendo picaluga. Y la verdad que tenía muchas ganas de ir. También yo a mis abuelos paternos no los conocí, entonces era una forma quizá de poder conocerlos, ¿no? De conectar con ellos. Y la verdad que me encantó. Son, por lo menos en Calabria, que es el sur, justo abajo de la botita antes de cruzar a Sicilia, eran argentinos, pero hablando italiano, digamos. Yo llegué, aparte era medio de la pandemia, España, yo estaba en España y España estaban todos con el barbijo, máscara, nadie se tocaba, nadie nada. Y yo llegué con el barbijo, todo, y enseguida, chao, Fran, ¿cómo estás? Y abrazo, beso. Me daba vuelta 2 segundos y me estaban tomando el mate, y digo, pero la puta madre, que estamos medio en la pandemia, viejo. No, la verdad que muy bien. Aparte ahí conocí a Nico, que es uno de los chicos argentinos que, bueno, que conocí ahí, que ahora está acá jugando acá en el Calumborg también. Así que nada, la verdad que la experiencia en Italia de 10. Franco, ¿hablás italiano, inglés? ¿Manejás algún idioma? Sí, por suerte el italiano, a pesar de haber estado poco tiempo, porque bueno, otra vez por la repandemia, digamos, se paró, la verdad que pude aprender bastante bien el italiano, el inglés, bueno, ya de chico lo tenía bastante pulido por el tema del colegio y demás, así que sí, inglés, italiano, sin problema. Y bueno, español, por supuesto. Y ahí entre España e Italia, ¿qué diferencia notaste en cuanto a lo futbolístico y en cuanto a la sociedad, la forma en que se comportan? ¿Qué notaste? Y Italia lo noté quizás más argentino, por el hecho de eso, de los clubes, no, quizás el utilero, te puedes sentar a tomar unos mates con el utilero. No toma mate, pero te puedes sentar a charlar. Lo veo más informal, o sea, igual de serio, pero eso, más informal. En cambio en España es como todo más formal, que si el campo número 1, el campo 2, el campo 3 de los alevines, de los no sé qué, que no sé cuánto. Acá es una cancha sola y entrenan de 3 a 4, de 4 a 5, así, es más, no sé, más argentino lo veo. Las canchas también de pasto y demás. O sea que se confirma la evidencia de que el argentino tenemos un poco más el italiano que el español, entonces, ¿no? Sí, lo pude corroborar pero no tengo ninguna duda. Y ahí después, ¿cómo surge? Porque ahora que nombrás que tenés otro compañero ahí argentino, ahora actualmente que vos estás en el Kalundborg de Dinamarca, ¿cuántos argentinos son? ¿Son varios? Somos 5 en total. ¿Y cómo fue? ¿Llegan todos juntos o cómo surge todo eso? De los 5 que somos, hay uno que es Bancho, que estaba ya hace 1 año y medio acá jugando. Y bueno, el presidente le comentó que quería hacer un equipo bueno, fuerte. Y le dijo, bueno, entonces necesitamos jugadores, le dijo Bancho. Y el presidente le dijo, no necesitamos jugadores, necesitamos argentinos, le dijo el presidente. Y le dijo, bueno, yo me encargo. Y ahí Bancho, nada, obviamente, así como los representantes buscan, él se puso modo representante, además de ser un mediocentro de la puta madre, también es un gran intermediario. Y nada, se puso a buscar y demás, le apuntó a Italia, porque sabía que habíamos muchos que habíamos dejado Italia por el tema de que ya no se estaba jugando. Y nada, y ahí nos empezó a contactar, obviamente me habló a mí me preguntó, ¿te conoces un delantero, un 5? Sí. Al 5 le preguntamos, ¿es un central? Sí. Y así empezamos a hablar, y se dio la casualidad de que yo le comenté de Nico, que es el chico que estuvo en Italia. A Nico le preguntaron por un central y le comentó de Santi, y a Santi por un delantero y trajo a Tommy. O sea, Santi y Tommy jugaron juntos en Barracas, hicieron inferiores y bueno, y Nico y yo nos conocimos en Italia. A todo esto hace referencia a cómo construyeron el equipo ahí en Dinamarca y cómo un futbolista llega a ser como de intermediario. Te hago una consulta. En esta construcción de equipo que un futbolista contacta con otro, ¿han tenido algún problema de estos que generalmente nosotros lo tenemos cuando tenemos representantes? ¿Sí o no? ¿Cómo algún problema de...? Por ejemplo, cuando generalmente nosotros en estos niveles, ¿no? Cuando contactan a los representantes, generalmente un representante o un intermediario te dice, sí, vas a ganar tal, te van a dar esto y te van a dar lo otro. Cuando llegas al lugar, ni la mitad de lo que te dijeron es, ¿viste?
y pasan muchas cosas. ¿Pasó algo parecido en esto o todo va bien? No, acá por suerte no. La verdad que los daneses son muy sinceros, digamos, son muy daneses y si te dicen, mira, es esto y esto, aunque te digan, mira, es un pancho y una coca, te van a dar un pancho y una coca, así que en ese sentido, y más sabiendo que nos contactó un argentino, que generalmente uno empatiza mucho con el compatriota cuando está afuera, entonces, en ese sentido no hubo ningún problema, por suerte. Che, ¿y cómo viven ahí los 5 juntos o están separados? ¿Cómo funciona eso? Sí, el presidente bueno, tenía una casa, así que bueno, nos la cedió, nos la prestó y bueno, obviamente él se encarga de nosotros, tanto de la casa como a nivel alimentario, a nivel sueldo. Por suerte él también tenía ahí unos 2, 3 autos para dejarnos a nuestra disposición, así que Así que están a pleno, están. sí, la verdad que no nos podemos quejar en ese sentido. ¿Y cómo están los roles ahí? Bueno, son 5 argentinos, está el encargado del mate, el encargado de la cocina, el encargado de limpieza, ¿cómo son? ¿Están definidos los roles o no? Y mirá, Eso. Contá un poco no, la gestión de convivencia en una casa donde conviven argentinos. A ver. ¿Eso puede unir al grupo o terminar de hundirlo? me encantaría decir que los roles están invertidos, pero voy a aprovechar ahora que no está ninguno por la casa a decir que creo que soy yo todos los roles. Sí. Escuchá, Franco, a ver, vos sos de Buenos Aires, los demás compañeros, contanos de qué parte de Argentina son. También de los 4 nuevos, digamos, que vinimos, son todos de Buenos Aires, unos de Pompeya y otro de Lanús, están ahí más o menos cerca, para decir una manera, o tienen mucha gente en común por el hecho de haber jugado juntos en Barraca. Y después Nico es de Quilmes, Bernal, y bueno, yo de Devoto. Bien. Y Bancho, que ya estaba acá, él es de Mendoza, él sí que está más lejos, de Las Heras. Él es mendocino. Sí, Mirá, también. bueno. Aprovechamos y le mandamos un saludo grande a la gente de Mendoza. He pasado por Mendoza, San Martín específicamente, y son gente muy, muy buena. Así que, y lo corroborás vos, él haciendo como de intermediario, así que nada, les deseo éxito. Franco, y ahí y en el vestuario, ¿cómo se llevan? Una vez yo lo escuché decir, a ver, no me acuerdo si fue Verón que dijo, cuando la época del Inter, viste que había no sé cuánto argentino, y él dijo, no sé si fue Verón o uno de los que estaba, dijo, la cosa es que cuando hay muchos jugadores argentinos en un vestuario, puede ser para problemas, no sé si es el caso. Sí, el primer día apenas llegamos, que entrenamos todos juntos, la verdad que lo sentimos. Y antes eso no estaba, porque era un solo argentino el que jugaba, que era Bancho, el amigo mendocino. Pero claro, ya cuando cayeron 4, ya quizás había una reunión diferente, se escuchaba otro idioma, uno no entendía, entonces uno cuando no entiende o algo se queda, ¿viste? Che, están hablando de mí, están diciendo algo malo. Y al principio nos lo hicieron sentir, pero nada, ni siquiera un entrenamiento, la primera parte del entrenamiento, y se dieron cuenta que estábamos de su lado, que estábamos todos en la misma, o sea, íbamos a jugar todos para el mismo equipo. ¿Cómo se comunican entre ustedes, digamos, con los chicos de Dinamarca? No, todo en inglés. Acá por suerte, desde muy chicos, casi te diría 4, 5, 6 años, ya aprenden el inglés casi perfecto. Incluso alguna vez que me he encontrado quizás con algún anciano paseando con el mate y me acercaban a hablar en danés y decía, no, en English. Y me hablaban en inglés perfectamente con 80, 90 años. Franco, el cupo extranjero, ¿cómo es ahí? ¿Cómo es la regla de extranjero? ¿Juega un extranjero? ¿Cómo es? Acá no, esa ley ejerce solamente en Superliga, en segunda, y esto que es segunda B no ejerce esa ley por suerte. Lo que sí solamente pueden jugar, jugadores europeos. Bien. Y los extracomunitarios, o sea, los que no son europeos, no pueden jugar esa liga, ¿no? No, exacto. Ligas, las que son las amateur, obviamente las más abajo, claro. Sí, sin problema. Claro. ¿Y hay alguna otra nacionalidad, Franco, o solo ustedes y los daneses? Sí, hay 12 chicos que son de Turquía, y hay un muchacho que es colombiano también, es un genio, nos lleva muy bien. Una buena mezcla. Sí, hay un chico que es de Bélgica, pero él sí que ya vive acá, pero igual también tendrá 24 años. Y ahora estaba viendo, usted, ¿cuántas fechas les quedan para terminar? Y quedan 8 jornadas y bueno, las que superemos de la Copa. Claro. ¿Y ahora están, puede ser segundos en la clasificación? Claro, estamos segundos, pero con un partido menos.
Y ahora juegan contra el que va primero el próximo. Exactamente. Este viernes jugamos contra los primeros, así que va a ser un lindo partido. Bien, Franco. Quiero hacer un retroceso. Generalmente hago siempre un retroceso en la vida de las personas que tenemos estas conversaciones y me gusta hablar de los comienzos, los inicios de tu niñez, cómo comenzaste a jugar al fútbol, qué fue, dónde te inspiraste el sueño esto de ser futbolista. Contanos un poco de la niñez, tus comienzos. Y yo empecé, bueno, obviamente como todo quizás niño o varón, naciendo con una pelota en la mano, y con la camiseta de Boca para variar, porque bueno, mi papá, nada, hincha de Boca, no fanático, él es más de la náutica y la moto, pero bueno, uno siempre recibe la primera camiseta también. Y nada, llegó un momento en el que no sé si por pedido mío, si mis padres hicieron, bueno, que haga una actividad y decidieron llevarme, bueno, al Babi en el club Triclub. Y nada, y ahí hice prácticamente todo el Babi hasta que eso, me di cuenta que quería apostar algo más y es cuando, bueno, le digo a mi mamá que si podía ir a un club de cancha de 11. Así que nada, y ahí empecé en River. ¿No tuvo problema tu papá que vayas a River? No, él siempre muy abierto, aparte del marido de mi mamá, hincha de River, entonces, claro, el más que encantado en llevarme, le hablé con mi papá igual también, le dije, che, mirá que Juanjo quiere que vaya a River, y me dijo, no, dale para adelante. ¿A quién veías por la tele que te gustaba cómo jugaba? Y no, y sin duda a Ronaldinho, de siempre. No, ya no solo lo que digo siempre, no solo por lo que, bueno, lo que significó deportivamente, sino con la alegría que jugaba siempre. Yo creo que si el fútbol no se torna divertido, ya no es fútbol. De hecho, a mí, pequeñas tonterías, pero como las fotos serio, o en la formación la gente está seria, enojada, la de presentación, no soy muy partidario de eso porque para mí es un momento feliz y nada, y me gustaba eso, lo que tenía Ronaldinho. Franco, ¿y ahí en River te enfrentaste o jugaste con algún jugador que ahora esté jugando en el primer equipo, ahí de River? Yo jugaba mucho a la salida de los entrenamientos con los chicos que solían estar en la pensión, como era el caso de Juli Álvarez, que ahora la está rompiendo. Sí. También que están primero. Bueno, hay muchos chicos que están en España, de hecho ahora los vi están con el. Es que no me acuerdo bien, no, están en tercera división, están jugando en España. Pero generalmente me quedaba mucho con ellos. Yo me gustaba mucho la vida del club y siempre aprovechaba. Y bueno, ya que los chicos vivían ahí y nos quedamos jugando un partido de fútbol 5. Pero sí, el que más recuerdo es Juli Álvarez, que humilde igual que sigue siendo ahora. Y ahí, Franco, ¿cómo pasan los días? ¿Cómo un día de ustedes ahí en Dinamarca? Y mira, nosotros, obviamente, según el día va variando, solemos hacer doble turno. Entonces poner que arrancamos todos juntos, tipo 8 o 9, y ya nos vamos para la cancha, y bueno, y hacemos lo que demanda el día. También tenemos un profe que nos manda los ejercicios y demás, así que arrancamos la mañana ya entrenando, llegamos, comemos todos juntos, hacemos un ratito de siesta, y bueno, después nos vamos a entrenar otra vez ya con el equipo al completo, digamos. Ah, bien. El primer turno hacen ustedes, digamos, los extranjeros y los daneses se incorporan en el segundo turno. Claro, exactamente. Acá los daneses la verdad que no tienen mucha cultura de como de entrenar de más, digamos, y más cuando los que ya viven acá quizás no lo ven como un trabajo, sino que lo tienen como un trabajo, pero un trabajo extra. En cambio, para nosotros esto es la vida, ni más ni menos, entonces, le damos la importancia. Los daneses que comparten equipo con vos, ¿tienen otro trabajo extra aparte del fútbol? Sí. Sí, tienen otro trabajo bien. Porque, como te digo, bien. Para ellos el fútbol es un hobby, por más que puedan quizás vivir con el sueldo del fútbol, no. Claro. Dijiste de comida. ¿Qué es la comida típica ahí en Dinamarca? Se me vino a la cabeza eso. Mira, acá, por lo que hemos visto, y de hecho nos han invitado una vez unos chicos daneses a comer a su casa, hacen carne tipo de cerdo, que la dejan con defensa al vapor, la dejan hacer mucho tiempo, durante 6-7 horas, y bueno, y las papas con crema que hacemos en Argentina. Nada más que te putean si le pones queso, ¿viste? Nosotros generalmente le ponemos queso arriba para gratinarlo. Y cuando le dije, me dice, che, ¿te gustó? Me dice, sí, pero le falta queso. No, ¿cómo le vas a poner queso? Se volvían locos. Y bueno, eso es como si uno te toca la bombilla, uno ahí. No, totalmente. Che, ¿ya salió asado ahí? ¿Hacen asado? ¿Encontraron algún lugar donde puedan una parrillita, algo o no?
Sí, acá, a la diferencia, por ejemplo, de España, que era una de las cosas que no me gustaba, que no podés hacer fuego en cualquier lado en España, ¿viste? Acá no hay problema, acá ves un rincón y te pones a hacer asado y hay obviamente también parrillitas ya hechas en Ah, algunos sí. parques para que hagas y sí, obviamente ya hicimos. ¿Vos sos el encargado también? No, el asado lo dimos bastante, entre Bancho y yo, el mendocino. Bien. Franco tiene cara, bueno, obviamente la gente no los puede ver. Franco es el chico que tiene cara de buen chico. Y Franco, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de Dinamarca? Algo que hayas notado cuando llegaste en cuanto a la ciudad o la sociedad, ¿qué te llamó la atención? Que tienen casas muy grandes, pero tienen un baño solo. Ah, sí. Qué bueno. Posta que es muy danés, que no sé si es que en su cultura no le dan importancia como a no sé si la privacidad del baño, no sé cómo decirlo, pero a la importancia del baño, ¿no? Porque uno se levanta a las 7, a las 8 y otro a las 9 y no sé qué, y es un lío. Y tienen casas muy grandes, muy lindas, casi tipo de lo que sería de country, de una manera, pero con un solo baño. Y cada vez es una cagada, ¿viste? Porque ¿Cómo se debe complicar ahí los 5 cuando se levantan para entrenar a la mañana? claro. Sí, no, es un lío. Decir que hay confianza y bueno, quizá mientras uno está lavando los dientes, el otro está duchando y el otro se va saliendo, pero si no, que no nos daría el tiempo. Tendríamos que levantar a las 6 de la mañana para arrancar el día. Bien, que la confianza no sobrepase los límites, que no te dejen ninguna toalla rara por ahí. No, Ten ya había cuidado. problema de dónde está mi toalla y la vez que la tiene el otro que está en bola sentado en el sillón con la toalla del otro. No, porque Franco, él también a Cristian le pasó que él compartía también con otro argentino y él Por tenía eso una te lo digo. toalla que era de mano para lavarse la cara y el otro la usaba cuando iba al video, ¿viste? Y después me lavaba, y después me secaba la cara yo. Imagínate vos. ¿Puede ser que esta historia haya sido entre ustedes dos o...? No, estaba mi hermano estaba, pero Estaba el no. hermano. Ah, ta. El hermano convivía con otros argentinos más y por eso mismo. Era muy parecido a lo que estás viviendo vos. Y claro, esto el tema de la convivencia, las toallas que son para la cara, algunos la ocupaban para después del video, después hacer sus necesidades, y los que entrábamos después nos secamos la cara. Así que imagínate lo No, que fue eso. sí, no. Franco, y te meten el fútbol de vuelta. ¿Está en segunda ahora? ¿Cómo es? Luego, puede ser que vi que los dos primeros ascienden o juegan un playoff de ascenso. ¿Cómo funciona? No, los dos primeros ascienden directamente. Y si mal no recuerdo, el tercero y el cuarto juegan lo que sería promoción. Te digo que eso, que estoy casi seguro porque la verdad que han reformado tanto el fútbol y aparte me tuve que informar obviamente del fútbol, por lo menos del que yo tanteo, que es el argentino, el italiano, ahora el español, que lo cambiaron una Sí, locura y sí. la verdad que tengo tanta información que ya ni me acuerdo ni... Vamos, un día vamos a salir campeón y no me voy a dar cuenta. ¿Y qué planes tiene a futuro el equipo? O sea, ¿se reforzaron para ascender? ¿Quieren llevar, viste que están estos equipos ahora en muy común que arrancan por ahí de abajo y empiezan a reforzar los equipos, intentan llevarlo, no sé si a primera división, pero por lo menos intentarlo ahí. Sí, no, sin duda la idea es llevarlo hasta lo máximo que se pueda. Lo máximo normalmente es la Superliga, pero o sea, el proyecto también es ambicioso, pero también es muy realista. Entonces es año a año. Ahora vinimos 4 personas a reforzar el equipo. La idea es que el año que viene o bien nosotros podamos seguir progresando en cuanto a ligas y que vengan otros 4, o bien quedarnos nosotros 4 y que vengan justamente otros 4 más y bueno, hacer ya 8 en el plantel y bueno, y esa sería la... Personalmente, ¿qué objetivo, qué te gustaría? ¿Te gustaría por ahí establecerte, jugar un par de años ahí, ver si pueden seguir creciendo o intentar ir a otra liga, a otro país? ¿Qué te gustaría? Y por ahí, como proyecto personal, volver a España e Italia. Italia porque bueno, me quedó muy pendiente, yo pude jugar muy poco por el tema de la pandemia, pero también España, yo tuve casi 3 años allá entre diferentes clubes y ciudades, y la verdad que España a mí me encantó, conocí un montón de gente, y España yo creo que es mi gran debilidad, digamos. Así que quizás intente apuntarle a ese lado, pero bueno, todo dependerá de cómo terminemos la temporada. Bueno, Franco, Cristian tiene preparado un ping-pong, que es respuestas cortitas si querés, si no, si te querés playar, está bien también.
Exactamente. La idea es obviamente, es un bloque más, un bloque casi como para finalizar la charla, la entrevista, en el cual hacemos un ping-pong de preguntas y respuestas y en el cual interiorizamos más en la parte individual, personal tuya. Dale, 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 ¿te buenísimo. parece, Franco? Sí, 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 perfecto. Bien. Vamos al ping-pong, Mariano. Vamos. Arrancamos. Acá tenés libertad para expresar lo que vos quieras, Franco, ¿ok? Si tenés que dar algún palo, bienvenido sea también. Dale. Comida preferida. Asado ¿Qué música escuchás dentro de un partido? Antes de un partido, perdón. y cumbia. ¿Qué cumbia escuchás? Cumbia estilo de la que se escucha ahora, que quizás es un remix de un reggaetón o bueno, algo tipo los Es una Totora. mezcla de eso, sí, bien. ¿Se la Ok. ponen a los dinamarqueses o tienen que meter auriculares? No, llevamos el parlante, no, ¿Sí? lo hacemos bien, sí, sí, sí. ¿Y los daneses son receptivos a esa música o no? Sí, sí, no hemos sentido desagrado hacia nuestra música, por suerte. Ah, bien. El danés generalmente ante un partido, ¿cómo es? ¿Qué es lo que hace? No, en ese sentido son bastante argentinos, son muy de parlante y música, ¿eh? Lo hemos visto también en Ah, los bien. rivales, que vienen con su parlantito también. Un ídolo, Mi hermano. ya que nombrás a tu hermano, ¿cómo está compuesta tu familia? Familia es, bueno, mamá y papá, Daniel y Fabiana. Fabiana ahora, bueno, está con Juanjo hace, bueno, muchos años ya. Y bueno, nosotros vivíamos en casa bueno, con mamá, con Juanjo y con mi hermano Lucas, que tiene 5 años más que yo. Y bueno, y mi otro hermano, que es Nico, que tiene 4 años más que yo. Y bueno, mi viejo sigue viviendo en Munro. Y después los Ah, demás bien. en Devoto. Son tres hermanos. Exactamente, sí. Bien, ya que nombrás a Munro, le mando un saludo grande a toda la gente ahí de Colegiales, la banda. He tenido mi último club argentino, fue Colegiales, así que les mando un saludo especial. Bien, seguimos. ¿Netflix o un libro? Netflix. ¿Mate, té o café? Mate. ¿Vino o cerveza? La verdad, ninguna de las dos. No tomo alcohol, Fernet con así que. Coca-Cola, seguro. No tomo alcohol, no tomo alcohol, ¿eh? No, nada. Y cuando van un fin de semana, así, entre amigos, cubata, esas cosas, viste, que suelen nada, ¿no? No, me llevo mi botellita de agua para que no me cobren 10 euros una botellita, así que. Bien, muy ¿Y bueno. los dinamarqueses qué tal? Me han dicho que les gusta tomar. Sí, son muy cerveceros acá, sí. Ah, cerveceros son, ¿no? Sí. No son tan de vodka como los rusos, ¿no? No, también, pero van siempre con su latita de cerveza a todos lados. Ah, bien. Mejor jugador con el que jugaste. Facundo Ardiles, está jugando en Albois ahora. Están al Boys, ¿no? Sí. Bien. Mejor entrenador que tuviste. Sin duda, creo que Goyo Álvarez, que a pesar de que no era entrenador, era segundo entrenador, pero creo que fue la persona que mejor me ha guiado. Bien, hay un honor a los segundos entrenadores que muchas veces influyen mucho más que un primer entrenador, así que nada, muy bueno. ¿Y el peor entrenador que tuviste? Si no querés especificar con nombre y apellido, no pasa nada, pero quizás el lugar, la temporada, el club que no te haya gustado o que lo tachás como el peor. No, obviamente no podría quizá dar un nombre. Tampoco que haya sido el peor entrenador, pero nada, había entrenador que, bueno, quizás se encargaba más de buscar las falencias de un jugador que las fortalezas y nada, me limito a decir eso nada más, simplemente eso. No, bien, obviamente es algo que expresás y obviamente ayuda mucho a quienes conducen, dirigen clubes chicos y gestionan personas también. Es Sí. muy positivo. ¿Mejor amigo que te dio el fútbol? Martín Adagio, un arquero con el que compartimos en Galicia y se convirtió en un hermano para mí, aparte después coincidimos también en Italia, y bueno, y ahora él está, bueno, a punto de firmar con Godoy Cruz y si todo marcha bien. ¿A qué equipo o país no volverías? Y por suerte la verdad que he tenido buenas experiencias en los equipos que he estado, así que creo que volvería sin duda a cualquier equipo que estuve, por suerte. ¿Peor momento en una cancha de fútbol? Por ahí, antes de la pandemia, yo ya venía, bueno, viendo la televisión, todo lo que estaba pasando y me asustaba probablemente mi futuro y yo ya no estaba en la cancha, sino que ya estaba en otro lado, tenía la cabeza en otro lado, sabía que bueno, que se iba a cerrar todo, estaba lejos de mi familia y por ahí probablemente ese haya sido mi peor momento en la cancha. El hecho de estar pensando obviamente en que quizás tenía que regresar a Argentina
y no Sí, estar sí, sí. específicamente en ese momento en el campo, en el juego, ¿no? Exactamente, yo creía que se iba a cerrar todo y por tanto bueno, que mi sueño se había acabado, así que por suerte lesiones graves nunca tuve ninguna, así que creo que elijo ese momento feo, digamos. El sueño, te digo algo ya que nombraste el sueño nunca finaliza mientras vos lo determines, salvo caso alguna situación que está fuera de tu control, como es la salud física. Totalmente, totalmente. Y puedo estar tranquilamente, si, bueno, si todo guía, jugando a un torneo importante, sea Champions, sea Europa League, pero siempre el sueño va a seguir, que sería ganarla, y si ganarla sería ganar el Mundial de Club, entonces yo siempre creo que el sueño sí, sí, siempre está, obviamente. Seguimos. ¿Y el mejor momento en una cancha? Cuando quizás jugaba en River y me daba vuelta después de una jugada, después de un gol, y la veía a mi abuela ahí con la reposera sentada mirando el partido. Qué bueno. Qué bueno. Sí, tu abuela. No, mi abuela ya hace unos años no está, pero la verdad que era confortante verla, porque además ella, imagínate, estaba en el arco de allá y yo estaba a punto de patear allá, y me acuerdo una vez estaba haciendo un lindo partido, creo contra Excursionista, pateo al arco, casi la meto al ángulo y me la sacan, y de ese mismo córner lo meto olímpico, un día de lluvia, encima había agarrado la Jabulani mojada, desinflada, o sea que yo creo que fue más el clima que yo, y mete un golazo, la verdad que olímpico. Termina el partido y todo, me lo acerco a mi abuela, ¿viste? Aparte yo de lejos la señalé, le hice así, corazón, todo. Y mi abuela era muy sincera, ¿viste? Era muy poco abuela en ese sentido. Y le digo, abuela, ¿viste el golazo que metí? Te soy sincero, pibe. Yo no veo una mierda, me dice. Estaba lejos, claro. Sí, sí, Qué sí. bueno, bueno. ¿Qué cosa o persona te llevarías o hubieses llevado a los lugares donde estuviste? Y a mi mamá. A la vieja, ¿no? De persona a mi mamá, sí. Y de cosas, y la Play. ¿Tienen ahí la Play en la casa? Sí, sí, obvio. Uh, Hay dos Play, una de uno de los chicos y otra la mía, así que. Puede ser generar problemas eso, ¿eh? Se vuelve muy competitivo ahí un Y FIFA. generalmente sí, pero los chicos la verdad que no son muy de la Play, así que suelo estar jugando yo solo con mi carrera de DT, así que no generó problema de momento. Bien. Bueno, Franco, la última. Un sueño, meta o proyecto a corto o largo plazo. Poder jugar algún campeonato internacional, como te digo, ya sea Europa League, playoff de Europa League, playoff de Champions, en algún equipo, bueno, obviamente que tenga la capacidad para acceder a dicho torneo. Y sí, sos joven todavía, así que metele porque te quedan años y años de carrera, así que ojalá se cumplan. Y si no, seguir Gracias. disfrutando porque no hay cosa más linda que hacer lo que a uno le gusta. Sea Sin jugando duda, la Champions o sea donde sea. sin duda, Mario. Así Así que que nada, nada, Franco, eso es todo por el momento. Nada, gracias por haber compartido con nosotros. Gracias por este momento, gracias por llegar a la gente también, a muchos chicos, a muchas personas que también están detrás de sus sueños. Y nada, serás bienvenido siempre y acá estamos para servirte y para lo que necesites. Un placer. Muchas gracias a ustedes, chicos. Bueno, obviamente les mando un saludo a ustedes también y bueno, también a la familia, a los amigos que apoyan y bueno, también a cada chico que es consciente de que no es correr atrás de la pelota, sino que es correr atrás de un sueño, así que nada, que le den para adelante y que hagan oídos sordos. muchísimas gracias por tu tiempo, Franco. Y lo mejor, y te vamos a estar siguiendo. Vamos a seguir la carrera tuya y de Kalundum. La pronunciación se me complica, sí. Pero bueno, lo vamos a estar siguiendo ahí, a la banda argentina. Un abrazo muy grande y muchas gracias por el tiempo. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Gracias Franco. Hasta luego. Estás escuchando Palo Salva. Bueno, ahí pasábamos la charla con Franco Picaluga, desde ahí de Kalundborg, Dinamarca. Y también una muy linda historia. Ahí está él con otra banda argentina. Son 5 argentinos jugando ahí en el Kalundborg. Y muy entretenida, muy interesante lo que nos contó Franco. Sí, muy linda charla. Me retrajo a nuestros arribos a Europa, me retrajo a nuestros arribos a Europa, la convivencia entre compatriotas, la verdad que estuvo muy interesante, muy linda, y nada, lo hemos disfrutado como cada semana, así que realmente muy buena nota.
Aparte, bueno, Franco tiene 22 años, una envidia sana de saber que le queda todavía años y años en el fútbol. Totalmente. Está recién empezando y la verdad que uno a veces piensa lo que daría por volver a tener 22. Pero obviamente por ello justamente él hacía reflexión sobre cómo decidió él, ¿viste? Él tenía allí su coche, tenía sus cosas, y decidió, en vez de comprarse una moto, o en vez de utilizar el dinero que tenía, decidir irse afuera a buscar concretar sus sueños, y obviamente tiene todo un tiempo para seguir adelante y sin duda le irá bien. La verdad que le deseamos lo mejor. Se lo ve muy convencido y ojalá vamos a seguirlo a Franco. Ojalá que siga creciendo y siga disfrutando del fútbol, que de eso se trata, disfrutar y hacer lo que uno le gusta. Realmente. Y bueno, Cristian, pasó otro programa. Como siempre, le agradecemos a todas las personas que nos escuchan. También les pedimos que nos sigan, que compartan con los amigos o con personas que les pueda interesar el programa. Y desde ya muchas gracias y nos hablamos la semana que viene. Sí, gracias a todos los seguidores, a las personas, a los oyentes, familias, bueno, en Argentina, en todos los lugares del mundo en donde nos escuchan y nos siguen. Y nada, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Espero que la hayan pasado medianamente bien. Y nada, Dios bendiga a todos. Nos vemos la semana que viene. Dale, abrazo. Abrazo, chao Mariano. Reza, implora el Calero, el arquero de Colombia. La orden de Aquino. El loco Palo. Esto fue Palo Salva.